Sanji es un personaje que se encuentra en una situación sumamente curiosa de cara al fandom, ya que a quienes nos gusta sencillamente nos encanta y lo tenemos en un pedestal como uno de los mejores personajes de esta historia. Sin embargo, también existen las personas a las que el cocinero les genera rechazo, y una razón bastante común que tienen los detractores del rubio para detestarle es su faceta de baboso con las mujeres. Pero, ¿están en lo correcto al tomar esta postura? En esta oportunidad analizaremos este aspecto de Sanji. ¿Deberá dejar de ser un simpático con las waifus? Descúbrelo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que debemos hacer es ponernos en una situación bastante común. Yo creo que todos hemos tenido un amigo, o como mínimo hemos conocido a alguien que tiene una forma bastante curiosa de interactuar con las mujeres, básicamente arrastrándose por el piso para caerles bien, esto con intenciones de ligar con ellas, lo cual es algo bastante particular de ver. A algunos pues les da bastante cringe, a otros les hace gracia, y a algunos otros les genera rechazo. Sin embargo, son pocas las personas que ven este tipo de actitudes como algo positivo. Vamos, que prácticamente nadie dice que el que lo haga es todo un campeón en cuanto a ligar respecta. Pues bueno, dentro de los Mugiwara es evidente que el personaje que ocuparía este lugar no es otro que Sanji, ya que ningún otro se comporta de una manera tan exagerada con las mujeres como lo hace él. Es que ni en el caso de Brook, que tiene actitudes similares, sucede algo parecido, ya que este último es mucho más comedido con ellas. Pero bueno, tomando en cuenta que ya de por sí este tipo de actitudes pueden llegar a incomodar al verlas en la vida real, esta reacción también podría verse reflejada al verlas en el cocinero dentro de esta obra ficticia, razón por la cual a muchas personas no les cae del todo bien el personaje. No obstante, hay que tener en cuenta que este es un gag cómico del mismo, es decir, son los chistes recurrentes que tiene, y por otro lado, cabe aclarar que esta no es la única razón por la que a muchos no les gusta Sanji, pero como es el tema principal de este video, no ahondaremos en las demás. Pero bueno, ahora que sabemos de dónde proviene este disgusto, toca preguntarse, ¿esto ha mejorado o empeorado con el transcurrir de la historia? Como ya mencioné antes, este es un chiste recurrente del personaje, y de hecho ha estado presente desde el momento en el que fue introducido en el arco del Baratie, por lo que podría afirmarse que es parte de su caracterización, es decir, es un aspecto más de su forma de ser inicial. Sin embargo, con el tiempo esto pasó de ser simplemente arrastrarse por las mujeres a espiarlas en los baños, situación que obviamente no está nada bien, pero bueno, es humor japonés, y esto lo vimos primero en la escena de los baños de Arabasta. Posteriormente en Thriller Bark declara que le gustaría poder hacerse invisible para espiar sin que le descubran, y más adelante en Wano con el traje del yerma lo hizo, como bien mencioné antes. Esto es algo que podríamos achacarle al humor rancio japonés que nos puede gustar o dar igual, pero que también nos puede llegar a disgustar, y tomando en cuenta que este tipo de acciones no están bien vistas de este lado del charco, es algo comprensible que el personaje le genere rechazo a algunas personas por este aspecto. Sin embargo, más allá de todo esto de espiar baños, hubo un momento en donde el personaje tuvo un punto y aparte de cara al fandom, y ese fue el arco de la isla Gyojin, lugar en donde el personaje se la pasó gran parte del tiempo sin poder hacer nada debido a que se desangraba por la nariz constantemente, y quien no haya visto la historia pensará que es porque se la rompieron al pelear contra alguien, pero ¿qué va? Fue porque estaba rodeado de hermosas sirenas, y como por alguna razón los japoneses les sale sangre de la nariz cada vez que se ponen morbosos, pues por esta razón la nariz de Sanji parecía la fuente de agua de tu ciudad, situación que hizo que no pudiera hacer nada más que recibir transfusiones durante gran parte del arco, haciendo así que fuera un inútil la mayor parte del tiempo. Y esto a mucha gente le sacó de onda, ya que estábamos acostumbrados a ver a un Sanji que, además de ser un simpático, tenía intervenciones de peso dentro de la trama de los arcos. Por ejemplo, de camino a Arabasta este consiguió el Lock Pose que les llevó hasta el reino desértico, o en Enies Lobby este se escabulló y terminó abriendo las puertas de la justicia, permitiendo el escape de los Mugiwara del lugar. Y al ser la isla Gyojin el arco en donde tendríamos el gran regreso de todos los Mugiwara luego de sus respectivos entrenamientos, no iba a ser descabellado pensar que por ende veríamos a un Sanji haciendo vainas increíbles dentro de la trama de este arco, pero todo lo contrario. El loco se la pasó la mayor parte del tiempo todo idiotizado necesitando que le donaran sangre. Obviamente quien ya le tuviera algo de mala idea al personaje debido a este aspecto tendría más razones para que no le gustara luego de este arco, pero como dije antes, todo depende de a quién se le pregunte, ya que a algunas personas esto no les incomodó o incluso les pareció gracioso, y bueno, obviamente cada punto de vista es válido, pero por lo mismo también es válido que muchas personas se bajaran del barco de Sanji luego de esta vaina. Ahora bien, esto de cierta
cierta manera está justificado. Recordemos que durante los 2 años del salto temporal, Sanji estuvo en el reino Kamabaka, es decir, en la isla de los Okama, y de ahí no salió, lo que implicaba que no viera a ninguna mujer durante todo ese tiempo. Y claro, imagínense ustedes que si ya de por sí el loco se derretía por todas las mujeres que se le atravesaban simplemente por tenerlas cerca, ahora piensen en cómo se pondría luego de que le aislaran durante 2 años sin verlas, y que de repente las volviera a ver. Obviamente este tenía toda esa simpatía contenida y a la primera que tuvo la oportunidad simplemente se desbordó, razón por la cual estuvo más simpático que nunca en la isla Gyojin. Y esto, nos guste o no, es una reacción bastante congruente dada su caracterización. Sin embargo, tomando en cuenta que simplemente era un gag cómico del personaje, tampoco es que hubiera pasado nada si no lo hubiera tenido. Pero esto me lleva al siguiente punto a tocar: ¿qué tan molesta es realmente toda esta situación? Como bien he mencionado antes, la respuesta a esta pregunta depende de a quién se le pregunte, ya que a muchos les parecerá gracioso, a otros les generará rechazo hacia el personaje y a otros les dará completamente igual. Sin embargo, esto lo podemos evaluar no tanto como gusto personal, sino más bien como un chiste, ya que no deja de ser una situación cómica dentro de la propia historia. Y es que, al igual que el Zoro perdiéndose o el Brook pidiéndole a las mujeres que le muestren su ropa interior, el tema de Sanji siendo un baboso con las mujeres es su chiste recurrente, pero a diferencia de estos dos últimos que mencioné, podría decirse que el de Sanji es mucho más recurrente, ya que sucede cada vez que hay una mujer hermosa cerca de él, lo cual hace de esta situación una bastante más repetitiva que los otros gag cómicos. Y aquí, nos guste o no, puede llegar a perder la gracia si no se van cambiando las formas en las que se cuenta el chiste. Vamos, es como si yo les cuento el mismo chiste en todos los videos que haga. Llegará un momento en que, por muy bueno que este sea, a nadie le hará gracia. Sin embargo, cuando Oda quiere realmente hacer las cosas bien con Sanji, recuerdo un momento puntual en el que este se da cuenta que Zoro durmió con Hiyori y puso una cara extremadamente graciosa. Y yo creo que esta es la clave para que el personaje siga haciendo gracia. O sea, darle un giro más al chiste del Sanji baboso, es decir, que Sanji siendo un simpático no sea el fin del chiste, sino lo que lo genere. Un ejemplo de esto puede ser que, por el hecho de que Sanji sea un simpático con la waifu de turno, este termine embarrando una situación, y que varios personajes interactúen con esto sumándose al chiste. Creo que a partir de ahí la perspectiva de muchos hacia el personaje cambiaría, ya que pasaría de ser un baboso recalcitrante para algunos de quienes le detestan, a ser otro alivio cómico más dentro de la trama. Y ojo, cabe recalcar que todo esto es simplemente buscarle una solución a un gag cómico que ya a estas alturas está bastante desgastado debido a la repetición del chiste, cosa que, como bien mencioné antes, en otros casos no hace falta darle tantas vueltas, ya que al no tenerlos tan presentes a lo largo de los capítulos, no llegan a cansar. Y un buen ejemplo de esto último es el de Brook con la ropa interior, que lo dice bastante poco en comparación al chiste de Sanji, y por lo mismo, este gag no pierde la gracia. De hecho, la gana aún más dependiendo del contexto en donde lo comente, como sucedió con Big Mom, donde pasó de ser un gag cómico del personaje para transformarse en un momento épico del mismo, puesto que casi nadie sería tan atrevido como para decirle eso a una emperatriz con tanta presencia en la piratería, y a día de hoy pues se recuerda con gracia y con epicidad. Pero bueno, ya que hablamos de todo esto, ahora toca preguntarse, ¿debería Sanji dejar de ser un baboso? En el tipo de historia que es One Piece, cada personaje principal tiene su respectiva evolución, es decir, pasa de un punto A a un punto B, y por lo general esto supone cambios a mejoría. En el caso de Sanji, podría decirse que es el Mugiwara que más ha evolucionado, ya que él mismo ha tenido varios puntos de inflexión que le hicieron cambiar su forma de actuar ante según qué situaciones. Evidencia de esto es que al Sanji de Enies Lobby no le gustó del todo que Nami tuviera que ir a enfrentarse a Califa luego de que este perdiera contra ella, y posteriormente en Wano no tuvo problemas con que otra mujer, en este caso Robin, se hiciera cargo de Black Maria y la rescatara, a pesar de que para que esto ocurriera él debió pedirle que le rescatara por el altavoz, haciendo que toda la isla le escuchara y se burlara de él. No obstante, a él no le importó nada de esto, ya que comprendió que el hecho de que todos fueran compañeros implicaba que todos debían apoyarse entre sí, cosa que aprendió en Whole Cake, y que pedirle ayuda a una mujer no le hace menos hombre. De hecho, tras haberlo hecho, Robin le agradeció con una sonrisa que para él obviamente vale oro. Pero volviendo al tema, a mi parecer, a diferencia de esto último, el caso de la babosería de Sanji no es un aspecto que él deba dejar de lado, ya que como bien mencioné antes, es parte de su caracterización, y la misma es un gag cómico para el autor, por ende, no forma parte de esos aspectos que él debería cambiar, o al menos no en un principio. Pedir que Sanji deje de ser un baboso es como pedir que Robin deje de hacer comentarios sádicos referentes a la situación de sus compañeros. Ambos casos son simplemente alivios cómicos de sus respectivos personajes. Algunos podrán gustarnos más o otros menos, pero son solo eso, chistes, y los mismos no tienen por qué ser tomados tan en serio, a pesar de que en algunos
algunos casos la cosa sí que sea un tanto desagradable, pero hay que tener en cuenta también que el humor japonés es bastante distinto al de aquí. Aparte, no es como si la obra nos planteara esto como un problema constante del personaje, más bien lo ridiculiza por ello, quitándole así hierro al asunto, por lo que bueno, creo que tocaría bancarse al Sanji simpático. A mí por ejemplo no es algo que me moleste especialmente, pero sí que es cierto que el caso de los baños no me hizo nada de gracia. Pero en fin, ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios, por aquí les dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.